¿Qué tal, amigos? Con la noticia de la cancelación de la París-Roubaix, no por esperada, va a dejar de doler porque llega en un momento en el que la verdad, la pasión enorme que despiertan estos duelos de las grandes clásicas invitaba a presenciar una carrera por excelencia. Bueno, vamos a ser positivos y vamos a pensar en el futuro y la carrera, ojalá Dios, se celebre el próximo mes de octubre o al menos recupere en el calendario la fecha perdida el año pasado también, ¿no? Que se nos volverá, desde luego que no. Mientras tanto, debemos de mirar hacia adelante y a la espera de la carrera del próximo domingo, la otra gran carrera de las clásicas de primavera, el Tour de Flandes, y como quiera que habrá también entrega más detallada y más concreta en víspera de esta prueba, de este monumento, hoy quería hacer una entrega especial sobre el Gran Premio Miguel Indurain. Bueno, primero por lo que representa, es una carrera pro serie, una carrera en la que va a haber una participación muy notable, aunque no estén al final, desgraciadamente, Richard Carapaz como objetivo fundamental o Adam Yates, el último vencedor de la Vuelta a Cataluña, pero va a haber una participación muy notable con 9 equipos World Tour y con muchos corredores hispanos en la línea de salida, españoles fundamentalmente, claro. A ver si llega por fin esa ansiada y esperada victoria española, la primera victoria que se está haciendo esperar este año un poquito más de la cuenta. Pero si quería hacer especial mención del Gran Premio Miguel Indurain, Eurosport, sábado 3 de la tarde hasta las 5:30 aproximadamente en que concluye la prueba, es por hacer referencia también a un hombre al que no hemos tenido apenas oportunidad de mencionar demasiado en el canal y ha significado muchísimo en mi vida, la de cualquier aficionado, en este caso también aficionado y periodista, pues porque hubo un antes y ha habido un después y porque el corredor y el hombre en sí requiere esa atención y ese homenaje. Pero digo que en mi caso particular me obliga a retrotraerme al día que conocí a Miguel Indurain. Y bueno, como de vez en cuando también está bien, ¿no?, contar alguna historia, alguna película, alguna batallita de abuelo que decimos por aquí, pues siempre que hablo del pasado, de la historia, de lo que ha representado Miguel Indurain en el ciclismo, pues obviamente no me voy a referir a lo que es de dominio público y todo el mundo sabe, sino un poco más a lo que significó para mí. Porque yo conocí a Miguel Indurain en los primeros Juegos Olímpicos que tuve la oportunidad de cubrir informativamente, entonces para Antena 3, la emisora radiofónica, y fueron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 1984. Ahí apareció por primera vez Miguel Indurain en mi vida y apareció también como escenario rimbombante Miguel Indurain para el ciclismo internacional. No se me olvidará jamás. Era un circuito cerca de Los Ángeles, el circuito de Misión Viejo, y yo no conocía personalmente a Miguel Indurain. Había oído hablar de él, de que era un corredor amateur. Entonces, en los Juegos Olímpicos no competían los ciclistas profesionales, eso vino después, competían solo los ciclistas amateurs, y la verdad es que los amateurs de aquella época pues eran fundamentalmente los rusos, los alemanes, los que iban 20 pasos por delante del resto, ¿no? Es curioso que aquel campeonato del mundo lo ganó un americano de origen hindú, Alexei Grigwald, que no era nadie ni lo fue, aunque llegó a correr como profesional un par de temporadas en el equipo en el mítico equipo Panasonic. Pero digo, Indurain aparece en esos Juegos Olímpicos, en esa prueba en ruta en el año 1984, un gigante para lo que era entonces la media del ciclismo, del ciclista. Y yo tuve la ocasión de acercarme a Miguel Indurain cuando acabó la prueba porque se retiró a mitad del recorrido. Me habían hablado también de él, que la verdad es que uno acudía allí con la expectativa de ver si Indurain era capaz de hacer alguna gesta y conseguir alguna medalla. Se retiró a mitad del recorrido y su explicación cuando le pregunté, él hizo una entrevista allí con carácter de urgencia que había pasado, fue: hacía muchísimo calor, no lo he podido soportar. Era una primera experiencia, la cuento ahora desde el punto de vista meramente anecdótico de cómo son a veces los orígenes de los propios ciclistas o los primeros pasos o el debut de un ciclista a nivel superélite internacional como son los Juegos Olímpicos. Después me llama poderosamente la atención recordar cómo 12 años después viví una historia completamente diferente. Es curioso, también fue en Estados Unidos, fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta. Estaba en una habitación con Miguel montando un operativo para un programa, entonces estábamos en la cadena SER,
y Miguel Indurain ni por asomo dejaba entrever que aquella iba a ser su última temporada como profesional. Pero es verdad que era el Tour, año 96, en que había cedido después del dominio insultante en aquellos 5 primeros años. Y sí es verdad que, bueno, no era el mejor síntoma del futuro de Miguel Indurain. Pero acudió un poco a última hora a los Juegos Olímpicos de Atlanta y en Atlanta consiguió la medalla de oro contrarreloj por delante de Olano, tal y como había ocurrido en el Mundial anterior, el Mundial precisamente de Colombia. Hay 12 años desde Los Ángeles hasta Atlanta, y recuerdo cuán diferente fue aquella primera charla con el imberbe de 20 años, eso sí, un mocetón navarro imponente, y en el 96 cuando estaba ya con su esposa y con su hijo. Allí, mitad entregado a su objetivo, que era pelear por una medalla de oro, en la que era gran favorito, mitad tratando de no abandonar ya sus deberes conyugales, su relación familiar. Era otro corredor, claro, con 32 años, completamente diferente. Y me vino también a la memoria la gran gesta de Miguel Indurain y los grandes momentos que habíamos vivido con Miguel Indurain en el Tour de Francia. Bueno, no viene a cuento, ni es el objetivo, ni mucho menos hacer un relato de todo lo que ha dado Indurain al mundo del ciclismo, porque la mayoría lo habéis vivido, la mayoría lo habéis escuchado, y esos 5 Tours de Francia consecutivos es algo que hasta la época de Armstrong, el maldito, entre comillas, nadie había conseguido, ¿no? ¿Que lo ha sido todo para el ciclismo español? Pues ha sido muchísimo para el ciclismo español. Pero no os podéis hacer ni idea, y sobre todo en aquellos países como Colombia, donde la radio también tuvo durante muchos años aquellas gestas de los colombianos en el Tour, en la Vuelta, etcétera, tuvieron una repercusión enorme, bien fuera de amanecida, a primera hora de la mañana, cuando se desenterraba el hacha de guerra, ¿no? Y empezaban las retransmisiones de los queridos compañeros. Entonces Miguel Indurain nos dio en España también toda la gloria que está escrita en los libros, pero a la radio, y a lo que a mí respecta, nos dio una repercusión descomunal. Muchas veces se dice, como disfrutábamos de aquellos momentos radiofónicos inolvidables, yo siempre digo que se hubiera disfrutado la mitad si no hubiera habido los éxitos que hubo de los ciclistas españoles, representados fundamentalmente en Miguel Indurain, ¿no? Aquella imagen de la gente en la playa escuchando los transistores en pleno verano, no tan acostumbrados, recién acababan de hacerse a la idea con Perico Delgado de que los españoles podían ganar un Tour de Francia, cuando Miguel arrolló en aquellos 5 años consecutivos de liderazgo. Y eso, insisto, para mí particularmente también fue emotivo, como fue muy emotivo vivir con él y de cerca todos los preparativos, el récord de la hora batido en Burdeos, o vivir aquel campeonato del mundo de Colombia. Amigos colombianos, os digo de verdad que aquello fue inenarrable. Los días que pasamos en la Hacienda Santa Fe, allí en Duitama, la victoria en Tunja, ¿no? Entre Tunja y Paipa, luego la victoria contrarreloj, el doblete contrarreloj de Indurain y de Olano, la victoria en línea de Olano e Indurain. Bueno, fueron momentos tan mágicos para el ciclismo español, y fue tan descomunal la actuación de Miguel Indurain, que desde luego aquel mundial va a quedar para el recuerdo. Yo creo que ha sido el mundial más bonito de la historia que yo he vivido, y he vivido muchos, por el colorido, por el amor, por el cariño, por la entrega del pueblo colombiano al ciclismo y a las gentes que convirtió en una fiesta allí. Recuerdo que después de Duitama nos fuimos a Bogotá, y que allí viví otra experiencia, la más amarga, con Indurain. Amarga entre comillas, ¿no? Amarga porque parece que fue el principio del fin de una ruptura con sus mentores, con la gente del equipo, ¿no? Con Echavarri, con Unzué, etcétera, como consecuencia del intento de batir el récord de la hora, porque nos fuimos desde Duitama hasta Bogotá, Hotel Tequendama, no lo olvidaré nunca, como luego lo he visto también en las series televisivas, ¿no? En el Hotel Tequendama estuvimos durante 15 días esperando a que Miguel Indurain batiese el récord de la hora que le había arrebatado Tony Rominger en el propio circuito de Burdeos, en Francia. Y después de aquel madrugón y de aquella prueba y de aquella intentona de noche, de madrugada, pues la ruptura. La ruptura que no sé si fue donde empezó todo. No sé si fue porque sí o porque no, sinceramente. Pero desde entonces, y aunque hubo en el medio
el salto cualitativo de ese triunfo, de ese oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta. En el medio está ese Indurain que no iba en el año 1996, después de haber ganado el Criterium del Dauphiné, de haberlo ganado y además cómodamente el Criterium del Dauphiné, y ese Indurain obligado a correr la Vuelta a España de 1996 y que terminaba por decir adiós al ciclismo cuando casi nadie lo esperaba. Son 13 años de vivencias al lado de Miguel, de un personaje que si como ciclista fue extraordinario, y en los hechos hay que remitirse, como ser humano ha sido un dechado y un tratado de bonomía, de calidad personal y humana, de generosidad admirable y de confianza. Tuve incluso la ocasión de tenerlo como comentarista un año en una edición del Tour de Francia, y su comportamiento, como no podía ser de otra manera, fue siempre tan exquisito, tan agradable, tan confiante, que realmente uno no lo puede olvidar. Bueno, pues todos esos momentos darán para escribir y para hacer otras muchísimas entregas, pero son recuerdos que se me venían hoy a la mente a la hora de hablar de la carrera, ¿no? Porque significa mucho más. Hay muchas carreras por ahí que se han intentado, que han empezado. Aquí en España tuvimos también la de Luis Ocaña en Cuenca, y por unas cosas u otras la inmensa mayoría desaparecen en el tiempo. Me emociona que los organizadores del Club Ciclista Estellés ahí en Navarra mantengan ya 22 años este Gran Premio de Navarra, ahora Gran Premio Miguel Indurain, porque no es que sea la manera obligada de rememorar la figura de un personaje tan insigne y de un deportista tan relevante, pero sí la compensación a un esfuerzo notable, ¿no? Y si Miguel lo ha dado todo por Navarra, Miguel primero de España y quinto de Navarra, decíamos entonces, si Miguel ha puesto al ciclismo navarro donde está, a la cabeza del ciclismo español, por equipos, por corredores, una provincia con pocos habitantes, una provincia que es una comunidad autónoma, no lo olvidemos, ¿no? Y que sin embargo con 700.000 habitantes es capaz de tener los equipos que tiene, de categoría profesional, el equipo que se ha montado desde la base del Lizarte, en fin, una historia fantástica de ciclismo, insisto, en una comunidad uniprovincial que vendría a ser la quinta parte de Madrid, por poneros un ejemplo, ¿no? De solo la capital de Madrid. Así que desde aquí estaremos todos el próximo sábado entregados al Gran Premio Miguel Indurain, y como digo, con una participación muy notable donde destaca posiblemente la presencia de Alejandro Valverde al frente del equipo del Movistar, y luego de haber hecho una bonita Volta Ciclista a Cataluña. Hay un potente equipo de Ineos con Amador y compañía, y un potentísimo equipo del Astana con toda la legión española encabezada por Aramburu, por Fraile, por Johnny Zaguirre, por Romo, el jovencísimo Romo. En fin, una carrera bonita, atractiva e interesante que disfrutaremos sábado, repito, desde las 3 de la tarde en Eurosport, como antesala, como prólogo del formidable Tour de Flandes que nos espera el próximo domingo.